Vivo Deporte por el 730 de AM, los viernes 7 de la noche. La entrevista. Bueno, pues estamos con Sandra Naranjo, doctora en Ciencias Químicas con especialidad en alimentos, fundadora de la empresa Racers Nutrition, quienes desarrollan alimentos y suplementos para deportistas competitivos. Nos van a platicar de hidratación y nutrición al momento de entrenar y competir y la importancia de todo esto para el desempeño deportivo. Hola Sandra, qué gusto. El gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación, muy gracias contenta de estar aquí con ustedes en el programa. Gracias por estar aquí, Sandra. Oye, vamos a empezar a platicar, ¿qué te parece? Por el principio, ¿por qué es importante la nutrición para el deportista? Bueno, pues puede parecer muy obvio, pero a veces no lo es tanto. Todos sabemos que enfermo no podemos ni entrenar ni competir y que nuestro estado de salud o enfermedad se relaciona directamente con la alimentación. De ahí que la conexión a la alimentación junto con el desempeño deportivo van de la mano. Ok. Oye, y bueno, el trabajo muscular, en este tema, ¿cómo se refiere? En realidad, la nutrición y la alimentación tienen un papel muy importante en la adaptación que se da durante el entrenamiento. El músculo en movimiento requiere proteínas para tener una estructura siempre firme, siempre apta para el movimiento. Por otro lado, tenemos que el gasto durante el ejercicio está muy relacionado con el consumo de carbohidratos. Los carbohidratos se necesitan para tener energía. Y obviamente el sistema vascular y las articulaciones sufren una serie de adaptaciones que requieren que les demos todos los nutrientes para poderse adaptar. De lo contrario, por más que entrenemos, si no tenemos esos elementos en la alimentación, nuestro cuerpo no va a poder adaptarse y ser más competitivo en el deporte. Claro, oye, y cuando te refieres a nutrimentos, ¿a qué te estás refiriendo particularmente? Sí, la alimentación, bueno, se compone de muchos nutrimentos que son las sustancias que forman la nutrición del cuerpo. Básicamente se dividen en los carbohidratos, proteínas, grasas y lo que son las vitaminas y minerales. Los carbohidratos es lo que normalmente está en las pastas, en los panes, en las frutas, las proteínas en las carnes, en el huevo, en los lácteos, y las vitaminas y minerales normalmente frutas y vegetales, ¿verdad? En pocas palabras, si quieres hacer ejercicio, come bien. Oye, pero cuéntanos un poco, cuando estamos hablando de cuestiones de comer bien y eso, ¿a qué te refieres con buena nutrición? Exacto, la buena nutrición, como platicábamos, realmente la nutrición es un proceso interno de tu cuerpo, es metabolismo y está muy relacionada con el estado de salud y con la alimentación. La alimentación es algo que podemos modificar mediante nuestros hábitos y lo que hacemos en el día a día. Y realmente, en términos de alimentación correcta, tiene que tener ciertas características. Debe ser inocua, es decir, que no nos enfermemos, que no comamos nada que nos haga daño. Por otro lado, debe ser completa, que contenga todo lo que el cuerpo necesita, que son bastantes cosas, no es una, ni dos, ni tres. Uh-huh. Por otro lado, debe ser variada, o sea, que le estemos suministrando diferentes cosas al cuerpo. Como diferentes alimentos para que te aporten diferentes nutrientes, Exacto, digamos. Y que se vayan complementando entre sí, en lo que conocemos como un balance correcto, un equilibrio correcto. Okay. Y finalmente debe ser suficiente, ni de más ni de menos. O sea, si comemos de más, pues engordamos, y de menos a lo mejor podemos tener un desgaste excesivo. Y esto tiene que ver con el peso, la edad, la actividad física de la persona. Exactamente. Okay. Y sabemos que realmente una buena nutrición nos va a permitir tener la energía suficiente para entrenar y al mismo tiempo un buen estado de salud. Claro. Oye, Sandra, podría parecer muy obvia la pregunta, pero a ver si la puedes describir un poquito mejor. ¿Cuáles son los síntomas de un deportista que no está teniendo una buena nutrición en su día a día? ¿Qué consecuencias podría tener? Lo primero que aparece es una fatiga excesiva, sueño, un bajo rendimiento de entrenamiento, sentimos que no damos el kilo y la recuperación puede ser muy lenta, o sea, nos tardamos mucho en sentirnos bien, en que nos quiten las molestias musculares, y a la larga, si continuamos con una mala alimentación, una mala nutrición en nuestro cuerpo, vamos a ser propensos a tener lesiones, a enfermarnos, o sea, infecciones, a una gripa fuerte, una neumonía, cosas así ya fuertes de infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, o sea, del estómago, intestino, o finalmente pues accidentes deportivos porque pues tenemos mucho sueño, no estamos en un buen estado de alerta. Es justo de lo que te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando hablamos de una dieta correcta o completa para personas sedentarias y para atletas? Realmente son requerimientos diferentes. ¿Nos puedes contar un poquito más de qué pasa con los atletas? ¿A qué te refieres con una de nutrición completa o variada, pero en el caso específico de atletas? Sí, bueno, se sabe que en el caso de los atletas hay algunas necesidades que se ven incrementadas. Hay ciertas vitaminas, incluso minerales, que el atleta necesita un poquito más que las personas sedentarias. Y bueno, el típico caso de la proteína, ¿no?
La proteína normalmente para las personas sedentarias se debe consumir 1 gramo por kilogramo de peso, pero en atletas, dependiendo del tipo de disciplina que se practique, puede llegar a ser hasta 1.8 y hay quien habla de hasta 2 gramos por kilogramo de peso, pero un atleta de resistencia, digamos un maratonista, un triatleta, normalmente estamos hablando sobre un 1.4 gramos por kilogramo de peso, lo cual es pues casi 50% más de lo que necesita una persona sedentaria. Entonces, y esta proteína y los carbohidratos y tal, danos ejemplos más específicos para atletas donde haya como, porque también de repente son dietas muy altas en calorías, entonces, ¿dónde hay estos nutrimentos o estas proteínas, estos carbohidratos en alimentos de calidad para que no tengan que comer tanto? Exacto, no sé. Realmente es un tema que se puede llegar a volver muy complejo cuando el atleta necesita comer grandes cantidades de nutrimentos, de calorías. Digamos, una persona como la famosa dieta de Michael Phelps de 10,000 calorías, pues ¿de dónde sacas 10,000 calorías? Sí, entonces, esas dietas tienen que contener bastantes suplementos alimenticios y algunos otros productos que ayuden a incrementar la ingestión calórica, la ingestión calórica de proteínas, de carbohidratos y de todos los nutrimentos que el atleta necesita. De lo contrario, pues no va a haber una dieta que él pueda comer como la de cualquier otra persona. Claro. Oye, cuéntanos, otra de las grandes como incógnitas de los que hacemos ejercicio es qué pasa con la hidratación en los deportistas. Mientras estás entrenando, mientras estás compitiendo, ¿qué onda con la hidratación? Fíjate que es muy interesante el tema de la hidratación. O sea, realmente aquí estamos hablando de que cuando hacemos ejercicio, una inmensa cantidad de la energía que nuestro cuerpo produce para el movimiento, pues se transforma en calor. No se transforma en energía de movimiento, sino que se transforma en calor. Claro. Y ese calor, nuestro cuerpo para disiparlo empieza a sudar. Y el sudor es una forma para disipar el calor. Ese es el mecanismo natural. Se enfría, es el mecanismo de enfriamiento, ¿no? Es como correcto, en los coches. Así es, un mecanismo de enfriamiento. Entonces, a la hora que nosotros empezamos a sudar para perder ese calor excesivo, entonces empezamos a gastar mucha agua. Y ahí es donde la hidratación toma un papel muy importante. Sí, la verdad es que mucha gente no le pone atención a la hidratación, pero es sumamente importante. Claro, tienes que reponer agua, sales, ¿no? ¿Cuáles serían los signos y síntomas de alguien que no está bien hidratado, que no repuso bien? Bueno, sabemos que cuando uno siente sed, realmente ya estamos en una situación donde ya estamos empezándonos a deshidratar. Ya con sed. Eso es bien importante. La gente se espera a tener sed para tomar agua. Y no tienes que tomar antes. Tienes que empezar a tomar antes porque el cuerpo no alcanza a reponer en una sesión intensa de ejercicio. El cuerpo no puede reponer durante el ejercicio todo lo que gasta. Entonces, la estrategia de hidratación debe ser en 3 pasos. Debe ser antes, durante y después del entrenamiento. Y cuando tú no te hidratas bien, pues primero puede haber sed. Tu orina, por ejemplo, si vas al baño está sumamente concentrada, tú la vas a ver de un color pues oscuro. Amarillo más oscuro. Amarillo más oscuro, se va a empezar a incrementar el pulso porque al perder agua tu volumen de sangre va a ser cada vez menor y el corazón va a empezar a bombear con mucha más intensidad para poder mantener ese la movimiento, oxigenación, la oxigenación, lo que tu cuerpo necesita para poderse mover y obviamente en ese momento que el pulso se empieza a incrementar, tú vas a decir, oye, pero normalmente en esta ruta yo no tengo el pulso tan alto, ¿verdad? Claro. Entonces ahí es donde te vas a empezar a dar cuenta que te estás deshidratando. Que hay un problema de hidratación. Obviamente pues te vas a sentir fatigado y en fases avanzadas pues te puede dar náusea, te puede dar vómito y puede llegar a un shock y a un golpe de calor o alguna cosa así. Calor y a la muerte, ¿verdad? Amigos, estamos platicando con Sandra Naranjo sobre hidratación al entrenar y competir. Si tienes dudas, por favor, llámanos al 5166-8730. Y bueno, pues, continuando con la entrevista, Sandra, ¿qué recomiendas a un deportista para hidratarse? Perdón, repito, si no entendimos, lo repito. Para hidratarse cuando vas a entrenar o competir. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Bueno, pues las recomendaciones pues deben ser personalizadas. Es difícil dar una recomendación como muy general y que a todo mundo le funcione, ¿verdad? Podemos tratar de dar algunas recomendaciones muy puntuales, muy generales más bien. De lo que se trata es de reponer lo que tu cuerpo utiliza durante el entrenamiento, ¿verdad? Lo que está perdiendo, eso es así ¿no? como muy sencillo, ¿verdad? Aquí el tema es pues cuánto pierdo, ¿verdad? Claro. Normalmente se habla que es 1 litro por hora de ejercicio intenso. Va a depender mucho de tu adaptación a la temperatura en donde te estés ejercitando, entrenando, compitiendo. Va a depender mucho de la temperatura ambiental y de la humedad ambiental. Va a depender mucho de tu característica personal, de tu genética. De tu nivel de entrenamiento. De tu nivel de entrenamiento. Pero ese litro por hora pues es como una regla. Un litro por hora es lo que pierdes. Y es lo que tienes que reponer. Lo que buscas reponer. De hecho hay una prueba que dice, ¿no? Que tienes que pesar lo mismo antes de empezar la competencia que al terminar y eso habla de buena hidratación. Exactamente, sí. Correcto. Tú te puedes pesar antes de tu entrenamiento y después y ver si pesas menos, quiere decir que no te estás deshidratado. Bien. Así es. Pero entonces, antes y durante y después de ejercicio es cuando se debe de hacer la parte de estarse hidratando. Antes, durante y después. Oye, así es, porque el cuerpo no alcanza a reponer todo durante. Claro, de absorber todo. Después, claro, ¿y qué pasa? ¿Cuál sería la diferencia entre cómo te hidratas cuando estás en un entrenamiento corto y cuando estás en un entrenamiento largo o en una salida más complicada? Claro, ahí realmente
que tratamos de definir lo que es corto y lo que es largo también es bastante relativo, ¿verdad? Normalmente hablamos de entrenamientos cortos, más o menos alrededor de 1 hora y media, 1 hora tal vez, aunque puede ser de alta intensidad también. Claro. Y los entrenamientos ya más largos, a lo mejor de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, etcétera. Para entrenamientos más largos necesitas reponer pues más fluidos, más electrolitos y también más carbohidratos. Y en los entrenamientos cortos, incluso en los muy cortos o que son de muy baja intensidad, puedes hidratarte únicamente con agua, ¿verdad? Porque no estás realmente en necesidad de reponer carbohidratos, aunque también hay que tomar en cuenta qué comiste antes y qué comerás después de tu entrenamiento, sobre todo antes, ¿verdad? Antes. ¿Cómo te preparas? ¿no? ¿Cómo te preparas para entrenar? Así es. Oye, Sandra, si hablamos de entrenamientos largos, competencias largas como maratones, triatlones, cruces en nado, además de una buena hidratación, ¿qué papel juegan los carbohidratos y las proteínas que nos venden como suplementos? Bueno, realmente los carbohidratos es el combustible más importante del cuerpo en ejercicio. Entonces, el almacenamiento de los mismos en tu cuerpo es limitado. Entonces llega un momento que tu cuerpo ya no tiene más, aunque tú sigas tratando de mantener una intensidad alta, tu cuerpo ya no tiene. Y ahí es donde entra la importancia de los carbohidratos que nos venden como suplementos, como barras, o que nosotros mismos nos podemos llevar desde la casa. Y estar tomando este tipo de carbohidratos en los eventos largos es muy beneficioso para no acabar tan fatigados, para poder mantener una intensidad alta y un nivel competitivo interesante, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las proteínas? ¿También sirven como combustible? Las proteínas se sabe que durante el entrenamiento, y sobre todo si es intenso, ocurre cierta ruptura de las fibras que ocasiona que esas proteínas se ocupen como combustible en el cuerpo, aunque es minoritaria su papel durante el ejercicio. Sin embargo, sí se pueden tratar de reponer esas proteínas. Perdón. No, o sea, se debe de buscar reponer esas proteínas para que el cuerpo, una vez terminado de hacer ejercicio, pueda reparar todos esos microdaños que se ocasionan en los tejidos. Ok, pero en realidad de lo que tienes que consumir mucho más es de carbohidratos, ¿no? ¿Cómo cuánto? Bueno, normalmente para hablar de leer las etiquetas, tener idea. Exacto, ¿no? Se recomienda de 30 a 60 gramos de hidratos de carbono por hora de ejercicio intenso. Aquí también es bien relativo, porque como les digo, no es lo mismo la chica de 1.50 que el señor de 1.90, ¿verdad? O el que va a correr 2 horas o el que va a nadar Claro. Pues 3, ¿verdad? Es diferente. Entonces, de 30 a 60 gramos hay que ver la etiqueta nutricional del producto y con el agua, y darnos una idea, ¿verdad? Cómo está ahí el contenido. Vienen ahí indicados, ¿no? Porque además eso le tienes que sumar el agua y tal, o sea, dentro del litro. Exactamente. Ok. Oye, Sandra, pues la verdad, muy interesante. Mucha gente nos está preguntando de cómo pueden comprar tus productos de Racers Nutrition. Dinos dónde, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Tenemos ventas por teléfono, ventas en página web, que es www.racersnutrition.com. Y también estamos en algunas tiendas de aquí de Ciudad de México, particularmente Vertimanía, tienda de montaña, Transvision Bike, tienda de ciclismo. Estamos también en Séptimo Grado, tienda de montaña. Y en A la Montaña, que es una tienda de ciclismo que está acá para Tlalpan. Increíble. Sandra Naranjo, muy interesante, muchísimas gracias. Oye, yo, perdón que opine, pero yo soy de la idea de que hay que acercarse a un nutriólogo, ¿no? Para que determine cuáles son los requerimientos personales, individuales, por etapa. Y casualmente Sol es nutrióloga. Es bien importante la opinión del nutriólogo, debe ser personalizado. Sí, Sandra, 100%. felicidades. Gracias, Muchísimas gracias por tu compañía. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Vivodeporte.com.mx